La pregunta es, ¿cómo sabe nuestro cerebro si lo que está escuchando es ruido o si lo que está escuchando es música? Yo me topé con este libro que me parece una maravilla. Se titula How Music Can Make You Better. ¿Cómo puede la música hacerte o convertirte en alguien mejor? Y lo interesante es que el libro está escrito por una persona que es cantante de ópera y neurocientífica. Ella se llama Indre Viskontas. Y entonces, teniendo ambas perspectivas, ambos conocimientos, pues es capaz de dar una explicación con la sensibilidad científica y con la sensibilidad artística. En el primer capítulo explora esto de cómo hace el cerebro para percibir y entender lo que es la música y además cómo se hace o qué es lo que sucede para que uno le dé una valoración al fenómeno musical. O sea, cuando uno dice que algo le gusta, que le gusta mucho o que le disgusta. Y de eso vamos a hablar entonces el día de hoy. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Lo primero que hay que tener claro es que la música no está en las ondas sonoras, no está en tus oídos, no está en el piano, no está en la partitura. La música está en el cerebro. Y dependiendo de lo que nuestro cerebro interprete, algo puede ser considerado ruido o puede ser considerado música. Tiene un poco que ver con este acertijo filosófico que dice: si un árbol cae en el medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace algún sonido este árbol al caer? Y la respuesta, desde el punto de vista científico, es no, no hace ningún sonido. ¿Por qué? Porque el sonido realmente se produce es en el cerebro. Claro, cuando el árbol cae, desencadena una serie de reacciones en el aire, pero estas no se convierten en sonido hasta que exista algún oído que reciba el impacto de estas frecuencias y la traduzca en una señal hacia el cerebro. Allí es que se escucha el sonido. Entonces, si eso no pasa, cuando un árbol cae en la mitad de un bosque y no hay nadie para escucharlo, lo único que sucede es que hay moléculas que se mueven. Ahora, cuando hay un oído y se escucha este sonido, ¿qué cosas interpreta el cerebro como música? La única característica, digamos, casi universal de todos los tipos de música es la repetición. Y digo casi porque hay una excepción en la música clásica del siglo XX que explícitamente evita la repetición, pero esto es algo bien experimental y digamos que por ahora son corcheas de otra partitura. En términos generales, el factor común de toda manifestación musical es la repetición. ¿Y por qué? Porque nuestros cerebros están programados para detectar el cambio y para poder hacer un cambio antes necesitamos de patrones para ser cambiados, es decir, patrón, variación. Ahora, cuando algo no tiene variación, lo que sucede es que lo ignoramos. Es lo que pasa un poco cuando uno sale frente a su casa y uno ve siempre lo mismo y pasa un tiempo y ya uno no ve nada, no se da cuenta de los detalles y viene alguien de afuera y está en el lugar donde uno está todo el tiempo y se da cuenta de cosas que uno no había visto, porque para la otra persona es novedoso. Para uno es una repetición de lo que pasa todos los días. Pero cuando lo que se repite presenta una pequeña variación, entonces llama nuestra atención. Si el vecino pintó la casa de azul, entonces ese día vamos a ver algo nuevo. Cuando la repetición varía ligeramente, entonces empezamos a prestar atención porque nos genera curiosidad. Detectamos que ahí hay algo distinto que hay que procesar o que vale la pena procesar. La repetición es lo que le da al ruido una estructura reconocible y las variaciones de la repetición es lo que le dan significado. Sonido más estructura más significado es música. Considerando todo esto, podemos hablar de un factor muy importante para el fenómeno musical que es el factor sorpresa. El fenómeno musical empieza a establecerse cuando aparecen estos patrones que se van repitiendo con regularidad. Uno no es totalmente consciente de esto, sino que en la medida que lo vamos escuchando, uno se va dando cuenta intuitivamente o inconscientemente de la existencia de estos patrones. Y lo que pasa es que vamos
a empezar a predecir lo que viene a continuación. Y los músicos se van a valer de este fenómeno para en algunos momentos darnos lo que esperamos y en otros momentos sorprendernos. Esto es un equilibrio muy delicado y por eso es que la música que nos cautiva se mueve en una línea muy fina que está entre lo familiar y la novedad. Si lo que escuchamos es completamente predecible, entonces se torna en algo aburrido. Pero si es completamente impredecible, se torna en algo incomprensible, porque no tiene forma. Quizás como esta música experimental del siglo XX. Tenemos entonces, para la gestación del fenómeno musical, primero la repetición, que nos va a dar este patrón, luego la variación, que le va a dar un sentido, un significado a lo que estamos escuchando, y ahora viene la humanización de esto. En el jazz, por ejemplo, se utiliza un recurso que es que se retrasa el primer golpe del compás y luego se acelera para retomar el tempo. Algo como 1, 2, 3, 4. Y siguen tocando. Cuando uno escucha esto, se emociona porque siente que la canción cobra vida, que tiene alma, que tiene soul. Hay un experimento fabuloso que tiene que ver con todo esto que hizo una ingeniera llamada Ayana Howard. Ella creó un robot que estaba diseñado para evacuar personas de un hospital en caso de una emergencia. En caso de un incendio, las personas tenían que seguir este robot. Y después de hacer una serie de experimentos, su conclusión fue que la gente no confiaba en este robot si él no dudaba a la hora de tomar decisiones. Es decir, que la precisión, la perfección del robot hacía que la gente no confiara en él. Entonces, el equipo de ingenieros que trabajaban con ella empezaron a codificar varios errores. Es decir, que el robot tomara algunas decisiones, dudara y luego reconsiderara para que con este proceso lograra parecer más humano. Y así es como logró ganarse la confianza de las personas. Esto mismo pasa en la música. Si los músicos no muestran cierto grado de imperfección, de riesgo en la interpretación, la música puede ser percibida como muy aburrida, mecánica, inhumana. Por eso es que los músicos o las obras musicales, cuando muestran cierto grado de vulnerabilidad o de riesgo, se ganan la confianza del melómano. Y lejos de ser juzgado por ser imperfecto, es apreciado por ser auténtico, por ser genuino, por ser humano. Además de todo esto, para la percepción hay algo que es muy importante y es el contexto. Después que nuestro cerebro reconoce que algo definitivamente es música, hay otros elementos que van a determinar la valoración o la importancia de la música que estamos escuchando. Y aquí juega un papel muy importante, como les dije, el contexto. Esto va desde el entorno físico en el que nos encontramos hasta nuestras experiencias previas, los recuerdos, los sentimientos, todo puede influir en la forma en que nosotros interpretamos a la música. Por eso cuando hablamos de contexto hay que hablar de contexto interno y de contexto externo. Por ejemplo, si nosotros escuchamos una canción romántica cuando apenas estamos comenzando a salir con alguien, estamos muy enamorados, entonces nosotros asociamos esta música con un momento feliz, con la dicha, con la plenitud. Pero si luego escuchamos esa misma melodía después de haber terminado con esta persona, entonces lo que nos va a generar es un sentimiento de melancolía, de nostalgia o de tristeza. Nuestra percepción cambia de acuerdo con el contexto interno. Por otro lado está el contexto físico en el que escuchamos el sonido, porque este también juega un papel fundamental en la forma en cómo nosotros interpretamos a la música. Por ejemplo, si estamos en una sala de conciertos, ya uno tiene una disposición psicológica, porque el lugar te invita a escuchar lo que los músicos van a estar haciendo allí en la tarima. Pero si por el contrario estamos en un restaurante, cenando con alguien con quien queremos conversar algo importante, o en compañía de varios amigos, y hay una banda de música tocando allá en el fondo, lo que sucede es que nuestra conversación, nuestra interacción social es protagónica.
y la música pasa a un segundo plano. ¿Qué pasa? Que lo que en una sala de conciertos puede ser algo glorioso, en el restaurante puede percibirse como algo disruptivo. Por ejemplo, un solo de batería. Estamos en la sala de conciertos y el baterista hace un solo espectacular y todo el mundo está allí boca abierto y aplaude y bravo el baterista. Pero si ese mismo solo lo hace en el restaurante mientras uno está tratando de convencer a alguien de algo, ese solo es disruptivo. Claro, son varias cosas. Es lo que está sucediendo en ese contexto externo, pero también el edificio, el lugar físico te condiciona, te modifica. Hay un compositor alemán llamado Richard Wagner que, considerando, entre otras cosas, esto del contexto, creó un concepto artístico que es el Gesamtkunstwerk, que básicamente consiste en una combinación de todas las artes, es decir, una obra que combina todo: la danza, la música, la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura. Es decir, que desde la composición musical hasta el diseño del teatro formaban parte de una misma obra, de una misma creación. Porque el sitio, él consideraba, modificaba la apreciación de la audiencia de la obra que estaba viendo. Es decir, el edificio era parte de la obra. Resumiendo, la música, que es esta cosa maravillosa que no se puede tocar, pero que tiene el poder de tocarnos a nosotros y de afectarnos. La forma en la que nos afecta depende de la interpretación de nuestro cerebro, de su estructura, del significado que le demos y del contexto en el que la escuchemos. Además, tanto la sorpresa como esa perfecta imperfección son también factores cruciales a la hora de interpretar y de valorar a la música. Así que la próxima vez que estés escuchando tu canción favorita, recuerda que es tu cerebro el que finalmente la está creando y que su significado es único para ti. Y tal vez, al igual que la música, la vida también depende de nuestra interpretación y del contexto desde el cual la vivamos. Así que para que la música y para que la vida tengan un significado y nos sigan sorprendiendo, toca entonces apreciar la belleza de la imperfección y encontrar la sorpresa en el cotidiano. Yo soy César Muñoz y esta fue una historia del cerebro y la música en la Cata Musical.